Hola, hola, buen día. Vamos a comenzar hoy con transmisión digital o también llamada modulación por pulsos. Y veamos de qué se trata. Porque muchas de hasta el momento, las señales utilizadas en las comunicaciones modernas, muchas son ya digitales. Por ejemplo, los códigos para los caracteres alfanuméricos y los datos binarios usados que genera una PC. Pero además en la transmisión de señales analógicas, a menudo se van a utilizar técnicas digitales. Digitalizar una señal suele dar como resultado una mejor calidad en la transmisión, con una importante reducción del ruido y una mejora en la relación señal-ruido. Pues ahora veremos a continuación cómo hacemos para digitalizar señales analógicas, específicamente música, puede ser, o video, ¿por qué no? Luego veremos, ya vimos cómo se transmiten. ¿Y por qué me quisiera tomar el trabajo de digitalizar una señal? Por distintos motivos. Las señales analógicas las voy a convertir en digital con alguno de estos métodos que vamos a estudiar hoy y luego tendrá que ser transmitida y luego en el receptor recepcionada y vuelta a convertir, ¿no es cierto?, en señal analógica. Bueno, tiene muchas ventajas. Veamos a continuación cuáles son. Las modulaciones analógicas, o sea, las señales analógicas y moduladas analógicamente, solo pueden ser multiplexadas en frecuencia. Ejemplo, lo vimos, es la radio comercial, ¿sí? FM o AM comercial, en la televisión también que tiene una multiplexación de tiempo en los canales, el canal 2 transmite tal frecuencia, el canal 3 a tal otra, ¿sí? Estoy hablando de frecuencias de portadora. Sin embargo, las señales digitales permiten la multiplexación en el tiempo, o sea, usar el multiplexado en el tiempo, como vamos a ver a continuación. Entonces, enumeremos las ventajas. La ventaja principal de la transmisión digital respecto a la analógica es su inmunidad al ruido, es la principal. En la transmisión digital no es necesario evaluar la característica de amplitud, frecuencia y fase con tanta precisión como es en la transmisión analógica, si no se hace una determinación simple para ver si el pulso está arriba o abajo del nivel umbral. O sea que, a pesar del ruido y de la distorsión que pudiese tener la señal, el receptor no va a tener dificultad para decidir correctamente si la señal es un 1 o es un 0. Es más, no necesita quitarle el ruido, no necesita filtrarla a la señal para eliminar el ruido, sino lo que hace es la regenera a partir de decidir si es un 1 o es un 0. Entonces, debido a que es una señal binaria, lo puede hacer. Entonces, en este caso, la distorsión no tiene efecto en la transmisión de la información. Entonces, estamos hablando de que no usamos filtros, no se filtra, no se trata de filtrar ruidos, sino que se trata de regenerar la señal. O sea, la señal llega ruidosa, por ejemplo, a un punto, el receptor, o sea, un receptor la regenera y la puede volver a enviar hacia otro punto absolutamente sin distorsión. Por eso hablamos de inmunidad al ruido. Segunda ventaja. Las señales digitales se prestan mejor a su procesamiento y multiplexado más que las señales analógicas. Los pulsos digitales se pueden guardar con más facilidad que las señales analógicas. O sea, se va a hacer uso de memorias para guardar esta información. Y en cuanto al multiplexado, lo vamos a explicar cómo se usa el TDM, el multiplexado por división de tiempo, con este tipo de señales. Tercero, los sistemas digitales de transmisión son más resistentes al ruido. Acá está, los sistemas me había adelantado. Los sistemas digitales usan regeneración de señales y no usan amplificación de señal. El ruido producido en los circuitos de amplificadores electrónicos es adictivo y en consecuencia la relación de señal a ruido se deteriora cada vez que se amplifica una señal analógica. Esto es debido a que el amplificador no puede distinguir qué es señal y qué es ruido, por lo tanto, amplifica a ambos. Cuarto, es más fácil medir y evaluar señales digitales. Quinto, se pueden detectar y corregir los errores de transmisión
en señales digitales con más facilidad y más exactitud que lo que son posibles en los sistemas analógicos. Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son las principales desventajas de la transmisión digital? Primero, la transmisión de señales analógicas codificadas digitalmente requiere un ancho de banda bastante mayor que lo que requiere el enviar información en forma analógica. ¿Sí? No todas pueden ser buenas. Todo tiene un precio, chicos. Todo tiene un precio. Segundo, las señales analógicas se deben convertir en códigos digitales antes de su transmisión y reconvertirse a la forma analógica en el receptor, necesitando por consiguiente circuitos adicionales de codificación o de conversores analógico-digital y luego para pasarla de digital a analógico. En este capítulo vamos a ver cómo convertimos estas señales analógicas en señales digitales. Tercero, la transmisión digital requiere de una sincronización precisa respecto al tiempo en los relojes de transmisor y receptor. Por consiguiente, los sistemas digitales requieren costosos circuitos de recuperación de clock en todos los receptores. Cuarto, los sistemas de transmisión digital son incompatibles con las instalaciones que usan los sistemas analógicos. Por lo tanto, requieren de cableados, vamos a decir, distinto al que tenía la señal analógica. Vamos a empezar hablando de esta digitalización de señales, o también llamada modulación por pulsos, que van a incluir métodos distintos para convertir la señal a forma de pulso, o sea, a una señal binaria, para luego transferir esta a una fuente destino. Los métodos más importantes para esto son PAM, que es la modulación por amplitud de pulso, PWM, modulación por ancho de pulso, PPM, que es modulación por posición de pulso, y PCM, que es modulación de pulsos codificados o por codificación de pulsos. La más usada y la más avanzada es PCM, sin embargo, PWM y PPM son muy usadas en ciertas situaciones. Por ejemplo, la transmisión en PWM se usa mucho para, por ejemplo, controles remotos, por ejemplo, de apertura y cierre de portones automáticos. También se usa para la digitalización de audio, a fin luego de ser amplificado con mayor eficiencia, por ejemplo. Entonces, para obtener los distintos tipos de modulación por pulso, la señal analógica debe ser muestreada. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿no es cierto?, es cómo son estas teorías para este muestreo, ya que la señal, suponemos que esta es la señal analógica que quiero convertir a digital, dibujé una forma seno porque me era sencillo, ya la tenía dibujada, vamos a decir, pero esta vamos a tener que tomar muestras, ¿no es cierto?, a intervalos de tiempo para poder digitalizar esta señal. Bien, como dijimos, el primer paso para digitalizar una señal analógica es muestrearla a la señal. Entonces, mediante el muestreo, una señal analógica se va a convertir en una secuencia de muestras discretas de la señal a intervalos regulares. Insisto, es el primer paso. En 1928, Harry Nyquist llevó a cabo la demostración matemática de que es posible reconstruir una señal analógica limitada, o sea, que con un ancho de banda limitado, a partir de muestras periódicas, siempre que la tasa de muestreo sea por lo menos el doble de la frecuencia de la componente de la señal, la componente más alta de frecuencia de la señal. Esto lo demostró matemáticamente Harry Nyquist. Entonces, el teorema llamado teorema de muestreo, teorema de Nyquist, dice que una señal continua de energía finita y limitada en banda, o sea, con un ancho de banda limitado,
sin componentes espectrales por encima de una frecuencia FA máxima, o sea que FA máxima es la componente de frecuencia más alta de esta señal, queda descrita completamente especificando los valores de la señal a intervalos 1/2 de FA máxima. O sea, 2 muestras, ¿no es cierto?, por periodo, como mínimo. Entonces, NiQuil dice, ¿no es cierto?, de que tomando esta tasa, la señal podrá ser reconstruida. Entonces decimos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia mayor, la frecuencia más alta que la señal de entrada. Fs mayor o igual que 2 FA máxima, donde FA máxima es la máxima frecuencia de la señal moduladora. Por ejemplo, en la práctica, en realidad la frecuencia de muestreo debe ser bastante mayor que el doble de la frecuencia máxima para transmitir, es lo que se está usando. O sea, no se usa igual, se usa mayor y bastante mayor. Por ejemplo, demos ejemplo. En telefonía se emplea una tasa de frecuencia, de muestreo de 8 kHz para una frecuencia de audio máxima de 3.3 kHz. Sin embargo, la tasa de muestreo es de 8. En los sistemas de discos compactos, o sea, de los CD, que tiene una tasa de muestreo, los CD, que es, digamos, audio digitalizado, que se guarda en estos sistemas, en los CD, tiene una tasa de muestreo de 44.1 kHz y la frecuencia de audio mayor es de 20 kHz. Entonces, normalmente nunca se usa el igual, sino siempre el mayor. ¿Y qué pasa si no se cumple el teorema de muestreo? Bueno, resulta que un circuito de muestreo, como lo vamos a ver a continuación, es simplemente un multiplicador de señales. Se multiplica la señal con un pulso que proviene de un clock. Entonces, a la salida, obviamente, va a salir lo que nosotros sabemos que sale de un multiplicador de señales, que sale la señal, la parte lineal, salen los productos cuadráticos y salen las sumas y diferencias de todas las señales, o sea, de la portadora más 2 FM, 2 portadoras, o sea, más menos 2 FM, o sea, con las bandas laterales, y va a salir entonces un espectro. Veamos cómo sería el espectro de multiplicar una señal que tiene frecuencia máxima FA con un clock que tiene frecuencia FS. Entonces tengo entre 0 y FA máxima, tengo el audio. Luego tengo un espectro centrado en FS y que tiene bandas laterales hasta FS más FA y a FS menos FA. Pero también ahí, recordemos que el clock es una señal cuadrada, por lo tanto va a tener una segunda armónica, se va a producir una segunda armónica, una tercera, una cuarta, etcétera, etcétera. Hay 2 FS con más y menos FA con las bandas laterales. Luego 3 FS más y menos FA. Entonces, en este caso se ha cumplido bien, en este caso justo FS es igual a 2 FA máximo. Esto que estamos planteando y que tenemos dibujado. Pero si no se cumple el teorema de muestreo y FS es menor que FA máximo, se va a producir lo que se llama la distorsión por aliasing o distorsión por superposición, también llamada fallover, y esta distorsión me produciría un espectro de este tipo. Por ejemplo, si esto es la señal de audio FA, aparece el espectro FS menos FA y FS más FA, y aparecen superposiciones, que lo tenemos pintado, superposiciones en el espectro. Bueno, esto ocasiona distorsión llamada aliasing, y ya les voy a contar por qué toma ese nombre de aliasing, ¿sí? Entonces, acá sería el espectro de una señal que tiene distorsión por aliasing. Obviamente, esta distorsión no nos gusta, ¿no es cierto? Trae aparejado pérdida de información. Entonces,
ocurrió que las frecuencias laterales de una armónica se enciman a la banda lateral de otra armónica. La frecuencia que se encima se le llama alias, ¿no es cierto? En este caso yo he encimado bandas. Se le llama alias de la señal de entrada y por eso se le llama aliasing. Vamos a dar un ejemplo numérico, un minutito. Si una frecuencia lateral, alias de la primera armónica, se encima al espectro de entrada, no va a poder ser eliminada por ningún filtro. O sea que a estas frecuencias alias no se las puede eliminar. Veamos el ejemplo. Supongamos que el audio es de 4 kilos, yo tomé FS de 8 kilos, pero se nos filtró una armónica, ¿no es cierto? Ingresó una armónica de 5 kilos. Entonces, acá tengo FS, que la frecuencia de muestreo que es 8 kilos, y entonces la banda lateral inferior va a ser FS menos FA, que es 5 kilos, entonces me queda en 3. Por lo tanto, a esta frecuencia de 3 kHz que se generó debido a la banda lateral inferior, es la que se le llama la frecuencia alias, ¿sí? Entonces, esta frecuencia de 3 kilos no estaba presente en el espectro original, ¿sí? O puede ser que haya habido alguna de 3 kilos, pero esta azul que tengo ahí no estaba presente en el espectro original. Esta la generó la banda lateral inferior cuando se hizo la multiplicación o el heterodinaje de la señal. Entonces, ¿qué se hace para evitarla? Primero, cumplimos a rajatabla el teorema de Nyquist y hacemos que Fs sea mayor que 2 veces Fa máxima. Y segundo, antes de muestrearla a la señal, se va a poner un filtro pasabajo llamado filtro anti-aliasing, que va a tener atenuación grande a frecuencias superiores a Fa, o sea, una gran caída a frecuencia Fa máximo. Y bueno, como ya dijimos, el muestreo se realiza a una frecuencia ligeramente mayor que la de Nyquist, pero siempre mayor, lo que va a producir una banda de guarda entre los espectros vecinos, facilitando el filtrado en la recuperación de la señal original. O sea que con estas consideraciones no solo no se va a producir el aliasing, sino que estas bandas se van a separar y no van a estar pegadas, produciendo, insisto, una banda de guarda. Para eso, normalmente uno toma la frecuencia de muestreo un 10% mayor que 2 veces Fa. Ese es el ligeramente mayor al que hacemos referencia. Aproximadamente, cada autor o cada ingeniero tiene su propio criterio, pero un buen criterio es entre un 5 y un 10% mayor que la frecuencia Fa máxima. Veamos ahora el primero de estos procesos que hemos descrito y veamos la modulación PAM. Entonces, la modulación por amplitud de pulso, llamada modulación PAM, se utiliza una señal de pulso para muestrear una señal analógica. El resultado será un tren de pulso de ancho constante y posición constante, pero la amplitud de cada pulso será directamente proporcional a la amplitud de la señal de la información o de banda base o de la señal analógica en el momento del muestreo. Veamos en el dibujo, lo tenemos representado. Aquí tenemos la señal analógica o señal de banda base. A esta señal, ¿no es cierto?, una vez la tenemos acá dibujada en línea de punto, una vez digitalizada, la tenemos como la señal esta moradita azul, que sería la señal PAM. Tenemos que hacer la observación que el muestreo, porque hace el tren de pulso, la frecuencia de muestreo de este clock o de este tren de pulso, tiene que cumplir obviamente con el teorema de muestreo, teorema de Nyquist, que dice que Fs, la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la banda base. Hay otra observación, observemos que esta no es la señal PAM, no es una señal digital, sigue siendo una señal analógica. Entendiendo por señal digital aquella señal que tiene 2 niveles de amplitud, un 0 lógico y un 1 lógico. Hay 3 métodos para hacer el muestreo.
¿no es cierto? El ideal, que es muestrear con un tren de impulso, o decir con un tren de pulsos cuya amplitud es despreciable, es lo mismo que decir un impulso. Ese es el ideal, no existe el método ideal, lo mencionamos porque esta es la primera idea. El muestreo natural, que es un pulso de ancho corto con amplitud variable, y de techo plano, muestreo de techo plano, que hace muestreo y retención, porque el techo de la salida de la señal PAM es horizontal, no sigue a la señal analógica. El proceso se refiere a la modulación PAM por amplitud de pulso y el resultado entonces será una señal con valores analógicos no enteros. Este sería el muestreo natural, que no existe. Este es el muestreo ideal. El siguiente es el muestreo natural, donde el techo, ¿sí?, el del pulso, sigue a la señal analógica. Y aquí abajo tenemos el muestreo de techo plano, donde el techo es absolutamente horizontal o plano y toma el valor más próximo a la señal analógica. Con respecto al muestreo natural, ¿cómo se realiza este muestreo natural? Hemos dicho que el muestreo era simplemente la multiplicación de la señal analógica, lo dijimos hace ratito, de la señal analógica por la señal que proviene de un clock o mediante un pulso de muestreo. Entonces, ¿quién va a hacer esa multiplicación? Y bueno, podría ser, y ya vimos cómo hacerlo, lo hicimos anteriormente con un anillo de diodo, pero se podría hacer con FET también, ¿sí? Ese pulso para que sea más rápido, por las impedancias, etc. Entonces, cuando la llave, ¿no es cierto?, se conecta, ¿sí?, cuando el interruptor, se abre, el pulso a la salida, cuando el interruptor se abre, el pulso, si está abierto, sale el valor de la señal analógica de entrada. Ahora, cuando la llave se cierra, ¿no es cierto?, esta señal se pone a masa y por lo tanto, aquí a la salida sale 0, ¿sí? Entonces tenemos llave abierta, llave cerrada, llave abierta, llave cerrada. Entonces, esta llave está comandada por estos pulsos de muestreo que provee un clock. Esta sería la forma más sencilla, esta es la forma en que se muestrea. Insisto, esto ya lo hicimos con un modulador balanceado y logramos de esta manera las señales analógicas que teníamos. En este caso vamos a usar el mismo sistema para lograr una señal modulada en PAM. Por otro lado, ¿cómo se demodula esa señal? Entonces, si esta señal ya sea de techo plano o con muestreo, con muestreo de techo plano o con muestreo natural, se la hace pasar simplemente por un filtro pasabajo, se vuelve a recuperar la información de banda base, puesto que la información, fíjense en que está yendo en la envolvente. O sea que podríamos decir que es un tipo de AM con señales digitales. Entonces, esta sería la situación para modular y para demodular la señal de PAM. O modular o digitalizar y luego hacer la conversión digital analógica. Con respecto al muestreo, ¿qué tenemos que decir? Si la tasa de muestreo es FS, es mucho mayor que la frecuencia que FA, la señal PAN se va a parecer claramente a la señal del mensaje. O sea, el aspecto del PAN va a ser casi idéntico al del mensaje. Sin embargo, si se reduce la frecuencia de muestreo o aumentara la frecuencia del mensaje o de la información, el parecido se vuelve menos visible. O sea, no depende del valor en sí de FS ni del valor en sí de FA, sino de la relación que existe entre FS y FA, o sea, entre frecuencia de muestreo y frecuencia máxima de la banda base. Y cuanto menor sea esta relación, menor será el parecido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuanto menor sea la relación, mayor distorsión por aliasing vamos a tener. Entonces, menor será el parecido porque la señal va a salir distorsionada. Si los impulsos son estrechos, o sea, con respecto al tren de pulsos, nos podemos preguntar
qué tamaño va a tener el tren de pulso, qué tamaño tiene la parte activa y qué tamaño, o el ciclo útil, y qué tamaño tiene el tiempo que el pulso permanece en cero. Entonces, si los pulsos son estrechos, o sea que si el tiempo del ciclo útil es pequeño, las señales PAN van a requerir poca potencia de transmisión y se va a prestar fácilmente para la multiplexación por división de tiempo. O sea que me conviene que los pulsos sean estrechos, que el ciclo útil sea pequeño. Las señales PAM se ven afectadas por el ruido, tanto como las señales analógicas. Y sí, porque a la larga la información está yendo en la amplitud. Sin embargo, la modulación por amplitud de pulso es el primer paso indispensable para la conversión de señales analógicas a digitales. La señal PAN es una señal discreta, no es una señal digital. Insisto, porque llamamos digital a aquellas señales que tienen dos niveles, un 0 y un 1, o un alto y un bajo. Sin embargo, podemos decir también que las señales con muestreo natural, como es con el muestreo de techo plano, pueden ser regeneradas más fácilmente que las PAM. Por lo tanto, las de techo plano puede ser que sean menos influenciadas por el ruido que las naturales. Veamos ahora la señal PAM con muestreo de techo plano. Entonces, para el muestreo de techo plano o techo superior, muestreo plano superior, se utiliza un circuito de muestreo y retención. Entonces, cuando la llave de muestreo está cerrada, ¿sí?, el capacitor C se carga. Se carga y va a retener este valor por el instante que la llave esté cerrada. Cuando la llave se abra, el capacitor se va a descargar sobre el amplificador de salida, produciendo que una señal de este tipo a la salida del amplificador. Esto es debido a la alta impedancia que presenta este amplificador operacional. Entonces la descarga va a ser muy lenta y la tensión de salida se va a producir de esta manera. Este sería el modulador, ¿no es cierto? O el digitalizador, como se le llama el modulador. Y el demodulador, la manera de recuperar la información de banda base sería simplemente hacer pasar de nuevo esta señal por un filtro pasabajo o algo así como un detector de envolvente, perfectamente podría funcionar. Entonces veamos, hemos dicho que si S es el periodo, que es 1 sobre Fs, que es la frecuencia de muestreo, y T chico, T minúscula, es el ciclo útil del pulso de muestreo. Entonces la señal PAN de techo plano se produce de esta manera. Toma el valor y luego retiene mientras dura el pulso. Vamos a ver ahora una señal PAM con el microcap. Pasemos a verla. Bien, ya tenemos el microcap, el simulador abierto. Por un lado, tengo la señal moduladora, ¿no es cierto?, que tiene una frecuencia de 1 kHz. Le puedo mostrar qué es simplemente una señal senoidal de frecuencia 1 kilo y amplitud 1 voltio. Por otro lado, este es el clock, ¿no es cierto?, que tiene una frecuencia de 10 kHz, o sea que entre Fs es igual a 10 veces Fa. O sea que hay una relación de 5 veces mayor de lo que pide Nyquist. Este es el clock, donde tenemos también un ciclo útil que es pequeño. Ustedes lo pueden calcular y es la diferencia, o sea, el ciclo útil sería de 20 micro. Bien, acá hemos dicho que el modulador de PAM es simplemente la multiplicación de las dos señales. Entonces, fíjense en que el generador NF simplemente multiplica la tensión del nodo 1 por la tensión del nodo 2. Y lo que yo digo es la señal PAM. Le pido el análisis, le hago correr y tenemos aquí en rojo el clock, ¿sí? En verde tenemos la señal analógica y en azul tenemos la señal PAM de salida, que obviamente estamos haciendo un muestreo natural, ya que hemos visto de que no pusimos un capacitor para hacer esa retención.
En el gráfico inferior tenemos el espectro, fíjense en qué es lo que dijimos también diapositivas anteriores, que son bandas laterales de más menos FA, ¿sí? Alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Entonces tenemos más menos FA, que hemos dicho FA es 1 kHz, 2FS más menos FA, 3FS más menos FA. Entonces, obviamente, si el valor de la frecuencia de clock disminuyera, ahí es cuando se empieza a producir el aliasing. Bien, entonces acabamos de obtener una señal modulada en PAM con el simulador. Bueno, para terminar las modulaciones PAM, veamos cuál es la ventaja. Primero, permite enviar más de un canal usando TDM y a esto lo vamos a explicar detalladamente en unas diapositivas más adelante. Pero podemos ir adelantando un poquito y decir que como cada pulso tiene muy pequeño espacio, entre la muestra 1 y la muestra 2 entran varias muestras por canal según los códigos, según las normas establecidas. Por ejemplo, la norma T1 entran 24 canales entre la muestra T1 y la muestra T2. Pero eso lo vamos a ver un poquito, diapositivas más adelante en este mismo tema. ¿Cuáles son las desventajas de la modulación PAM? Tiene mayor ancho de banda que la señal analógica, como lo acabamos de ver. Es sensible al ruido en forma similar a las señales de AM, o sea, a las señales analógicas. Y pasemos al segundo tipo de modulación, que es la modulación PWM, donde en la modulación PWM se mantiene constante la amplitud y el ancho la amplitud y la posición del pulso. No obstante, el ancho del pulso de la señal modulada o de la señal de salida varía en forma directamente proporcional con la amplitud de la señal moduladora. Entonces, la información está yendo en el ancho del pulso. Los pulsos normalmente inician siempre a un valor de referencia y terminan según los valores de amplitud de una señal de entrada en los instantes de muestreo. Tercero, la parte negativa de las señales. Normalmente para hacer una modulación PAM se sube la señal analógica de tal suerte que no tenga valores negativos y tenga todos valores positivos. Entonces, la forma de hacerlo es sumándole una continua. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es la señal analógica, la señal de PWM es de este tipo. Tenemos que aclarar que la señal de PWM ya en sí podríamos llegar a decir que es una señal digital, porque tiene dos valores, un 0 o un 1, pero todavía está para ser trabajada. Veamos entonces ahora una una simulación con el microcap. Y me voy aquí sin ir más al microcap y veo que primero, para generar la señal de PWM, tenemos que generar la señal PAM. Entonces, tengo el mismo circuito que teníamos hace rato, ¿sí? El mismo clock de hace rato, de 10 kilos, la misma moduladora, ¿no es cierto? Y tengo ahora la señal PAM. Y aquí tengo la señal PAM. ¿Cómo hago para lograr la señal PWM? Pues bien, a la señal PAM, ¿no es cierto?, la multiplico con una rampa, o sea, un if, y ahí obtengo la señal PWM. Pero lo expliquemos mejor viendo en el análisis transitorio, ¿sí? Entonces en azul tengo la señal PAM, ¿no es cierto?, con muestreo natural, la que habíamos obtenido hace un rato, y en rojo puse un clock, ¿no es cierto?, que en realidad genera un generador de rampa. Un generador de rampa que tiene la misma frecuencia que la frecuencia de muestreo de la PAM. Entonces, si hago el producto, ¿no es cierto?, hago un AND, ¿sí?, un AND de la señal roja con la señal azul, o sea, con la señal PAM, con la señal de clock, de tal suerte de que cuando ambas tengan valores distintos de 0, entonces me aparece el pulso. Voy a obtener, por ejemplo, este primer pulso, entonces veámoslo acá. Entonces, acá viene 0 y 0, viene 0, ¿no es cierto? Y aquí tengo que esto es distinto de 0, esto es distinto de 0,
y digo que mientras la señal azul sea mayor que la señal roja, ¿sí? Hago un if, ¿no es cierto? Si el PAM es mayor que la roja, hay un pulso a la salida. Cuando la señal PAM es menor que la roja, se elimina, ¿sí? El pulso termina. Y hago exactamente lo mismo acá. Y digo, si la señal PAM es mayor que la señal roja, hay una señal de salida que vale 5 voltios, ¿sí? Y cuando la señal PAM se hace menor que la señal de salida, termina el pulso. Entonces vemos que se obtiene una señal que se llama de PWM, cuya el ancho del pulso es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Fíjense en que cuando la señal moduladora es grande, ¿sí? Toma los mayores valores, el pulso tiene valores grandes. Si la señal moduladora toma valores pequeños, el ancho del pulso es bastante pequeño, ¿sí? Y obtenemos esa señal. Entonces, ya vamos a ver diapositivas más adelante, lo vamos a dejar planteado, pero ya estamos sabiendo entonces que es la sumatoria con una rampa lo que vamos a tener que hacer para obtener la señal de PWM. En cuanto al espectro, ¿no es cierto? Acá tengo el espectro donde se están produciendo, al igual que en la señal de PAM, bandas laterales, en este caso alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5FS, 6FS, etcétera, etcétera, donde en este caso las bandas laterales no solo van a tener más menos FA, sino que van a aparecer segundas bandas laterales y también terceras bandas laterales, y a medida que aumenta, digamos, el múltiple, la armónica del valor de frecuencia de clock, aumenta el número de bandas laterales que aparentemente son significativas. Sin embargo, o sea que podemos decir que en la teoría el ancho de banda es infinito, pero en la práctica este ancho de banda no va a ser infinito cuando lo transmitamos o cuando le enviemos este tren de pulso, sino que va a tener, vamos a decir, hasta acá nomás se envía. Entonces, insisto, vemos que hay espectros alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5FS. Las bandas laterales serán más menos FA, más menos 2FA. ¿Sí? Más menos FA, más menos 2FA, y ya empieza un esbozo de tercer par de bandas laterales. Aquí en 3FA ya la estamos viendo al tercer par de bandas laterales, y así seguimos. Pasemos a ver ahora la modulación PPM. En el caso de la modulación PPM, PPM quiere decir modulación por posición de pulso. Y esta modulación va a consistir en un tren de pulsos que tienen amplitud y la amplitud y el ancho constante, pero varía su posición de acuerdo a los pulsos de PWM. Entonces, esta señal, la señal de PPM, se genera a partir de la señal de PWM. Entonces, veamos cómo se van a originar. Entonces, ahí tenemos la señal de PWM, por ejemplo. Entonces, se van a generar pulsos muy delgados cuando comienza cada pulso de PWM. Bueno, esto va a depender de la pendiente, del signo de la pendiente con la que se generó PWM, si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa. Si la pendiente es positiva, probablemente sea con el comienzo, pero si la pendiente es negativa, seguramente va a ser con el final del pulso. Pero eso lo pueden ver también con un simulador. Vamos, por ejemplo, a comparar entonces PAM, PWM y PPM. Entonces teníamos la señal analógica, luego tenemos la señal de PAM y vemos entonces que a partir de la señal de PAM se genera la señal de PWM. Y una vez que se ha generado la señal de PWM, se genera la señal de PPM. Insisto, PPM quiere decir modulación por posición del pulso. Veamos entonces cómo sería el modulador. Entonces, para generar modulación de pulso, tanto en ancho como en posición,
Se pueden emplear diversas combinaciones de un circuito de muestra y retención, luego un generador de rampa de precisión para generar PWM y posteriormente un comparador, como vamos a ver en la figura. Las modulaciones PAM, PPM y PWM utilizan muestras discretas en el tiempo de señales analógicas. En estos casos, la transmisión está compuesta de información analógica enviada en tiempos discretos. Entonces decimos, tenemos la entrada analógica, viene muestreo y retención, o sea, junto con el clock que da la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, a la salida de muestreo y retención tenemos la PAM de techo plano. Esta PAM de techo plano entra un sumador donde se suma, que es una de las técnicas, sumar la PAM con una rampa, y esta es la rampa que digo que habrá que ver la pendiente, si es positiva o si es negativa. Entonces, se suma, luego va a un comparador y sale PWM. Luego, la señal de PWM entra a un generador de pulsos, ¿no es cierto?, de tal suerte que detecte el flanco ascendente o el flanco descendente y genere un pulso cuando hace la detección del flanco ascendente o descendente, y entonces tenemos PWM. Bueno, estas serían las tres modulaciones principales o las tres maneras de digitalizar la señal analógica que se usan actualmente. La señal PWM se usa mucho como señal digital para controles automáticos, también para amplificar, porque insistimos, estas señales que no son todavía digitales en sí, estas señales nos permiten ahorrar potencia, que haya un menor consumo de potencia. Pasemos a ver ahora la modulación PPM. En el caso de la modulación PPM, PPM quiere decir modulación por posición de pulso. Y esta modulación va a consistir en un tren de pulsos que tienen amplitud y la amplitud y el ancho constante, pero varía su posición de acuerdo a los pulsos de PWM. Entonces, esta señal, la señal de PPM, se genera a partir de la señal de PWM. Entonces, veamos cómo se van a originar. Entonces, ahí tenemos la señal de PWM, por ejemplo. Entonces, se van a generar pulsos muy delgados cuando comienza cada pulso de PWM. Bueno, esto va a depender de la pendiente, del signo de la pendiente con la que se generó PWM. Si la pendiente es positiva o si la pendiente es negativa. Si la pendiente es positiva, probablemente sea con el comienzo, pero si la pendiente es negativa, seguramente va a ser con el final del pulso. Pero eso lo pueden ver también con un simulador. Vamos, por ejemplo, a comparar entonces PAM, PWM y PPM. Entonces teníamos la señal analógica, luego tenemos la señal de PAM y vemos entonces que a partir de la señal de PAM se genera la señal de PWM. Y una vez que se ha generado la señal de PWM, se genera la señal de PPM. Insisto, PPM quiere decir modulación por posición del pulso. Veamos entonces cómo sería el modulador. Entonces, para generar modulación de pulso, tanto en ancho como en posición, se pueden emplear diversas combinaciones de un circuito de muestra y retención, luego un generador de rampa de precisión para generar PWM y posteriormente un comparador, como vamos a ver en la figura. Las modulaciones PAM, PPM y PWM utilizan muestras discretas en el tiempo de señales analógicas. En estos casos, la transmisión está compuesta de información analógica enviada en tiempos discretos. Entonces decimos, tenemos la entrada analógica, viene muestreo y retención, o sea, junto con el clock que da la frecuencia de muestreo, ¿sí? Entonces, a la salida de muestreo y retención tenemos la PAM de techo plano.
esta PAM de techo plano entra un sumador donde se suma, que es una de las técnicas, sumar la PAM con una rampa, y esta es la rampa que digo que habrá que ver la pendiente si es positiva o si es negativa. Entonces se suma, luego va a un comparador y sale PWM. Luego la señal de PWM entra a un generador de pulsos, ¿no es cierto?, de tal suerte que detecte el flanco ascendente o el flanco descendente y genere un pulso cuando hace la detección del flanco ascendente o descendente, y entonces tenemos PWM. Bueno, estas serían las 3 modulaciones principales o las 3 maneras de digitalizar la señal analógica que se usan actualmente. La señal PWM se usa mucho como señal digital para controles automáticos, también para amplificar, porque insistimos, estas señales que no son todavía digitales en sí, estas señales nos permiten ahorrar potencia, que haya un menor consumo de potencia. Bueno, para terminar las modulaciones PAM, veamos cuál es la ventaja. Primero, permite enviar más de un canal usando TDM, y a esto lo vamos a explicar detalladamente en unas diapositivas más adelante. Pero podemos ir adelantando un poquito y decir que como cada pulso tiene muy pequeño espacio, entre la muestra 1 y la muestra 2 entran varias muestras por canal según los códigos, según las normas establecidas. Por ejemplo, la norma T1 entran 24 canales entre la muestra T1 y la muestra T2. Pero eso lo vamos a ver un poquito, diapositivas más adelante en este mismo tema. ¿Cuáles son las desventajas de la modulación PAM? Tiene mayor ancho de banda que la señal analógica, como lo acabamos de ver. Es sensible al ruido en forma similar a las señales de AM, o sea, a las señales analógicas. Y pasemos al segundo tipo de modulación, que es la modulación PWM, donde en la modulación PWM se mantiene constante la amplitud y el ancho la amplitud y la posición del pulso. No obstante, el ancho del pulso de la señal modulada o de la señal de salida varía en forma directamente proporcional con la amplitud de la señal moduladora. Entonces, la información está yendo en el ancho del pulso. Los pulsos normalmente inician siempre a un valor de referencia y terminan según los valores de amplitud de una señal de entrada en los instantes de muestreo. Tercero, la parte negativa de las señales. Normalmente para hacer una modulación PAM se sube la señal analógica de tal suerte que no tenga valores negativos y tenga todos valores positivos. Entonces, la forma de hacerlo es sumándole una continua. Entonces tenemos, por ejemplo, esta es la señal analógica, la señal de PWM es de este tipo. Tenemos que aclarar que la señal de PWM ya en sí podríamos llegar a decir que es una señal digital, porque tiene 2 valores, un 0 o un 1, pero todavía está para ser trabajada. Veamos entonces ahora una una simulación con el microcap. Y me voy aquí sin ir más al microcap y veo que primero, para generar la señal de PWM, tenemos que generar la señal PAM. Entonces, tengo el mismo circuito que teníamos hace rato, ¿sí? El mismo clock de hace rato, de 10 kilos, la misma moduladora, ¿no es cierto? Y tengo ahora la señal PAM. Y aquí tengo la señal PAM. ¿Cómo hago para lograr la señal PWM? Pues bien, a la señal PAM, ¿no es cierto?, la multiplico con una rampa, o sea, un if, y ahí obtengo la señal PWM. Pero lo expliquemos mejor viendo en el análisis transitorio, ¿sí? Entonces tengo, en azul tengo la señal PAM, ¿no es cierto?, con muestreo natural, la que habíamos obtenido hace un rato, y en rojo puse un clock, ¿no es cierto?, que en realidad genera un generador de rampa que tiene la misma frecuencia que la frecuencia de muestreo de la PAM. Entonces, si hago el producto, ¿no es cierto?, hago un AND, ¿sí?,
un AND de la señal roja con la señal azul, o sea, con la señal PAM, con la señal de clock, de tal suerte de que cuando ambas tengan valores distintos de 0, entonces me aparece el pulso. Voy a obtener, por ejemplo, este primer pulso, entonces veámoslo acá. Entonces acá viene 0 y 0, viene 0, ¿no es cierto? Y aquí tengo que esto es distinto de 0, esto es distinto de 0, y digo que mientras la señal azul sea mayor que la señal roja, ¿sí? Hago un if, ¿no es cierto? Si el PAM es mayor que la roja, hay un pulso a la salida. Cuando la señal PAM es menor que la roja, se elimina, ¿sí? El pulso termina. Y hago exactamente lo mismo acá. Y digo, si la señal PAM es mayor que la señal roja, hay una señal de salida que vale 5 voltios, ¿sí? Y cuando la señal PAM se hace menor que la señal de salida, termina el pulso. Entonces vemos que se obtiene una señal que se llama de PWM, cuya el ancho del pulso es directamente proporcional a la amplitud de la señal moduladora. Fíjense en que cuando la señal moduladora es grande, ¿sí? Toma los mayores valores, el pulso tiene valores grandes. Si la señal moduladora toma valores pequeños, el ancho del pulso es bastante pequeño, ¿sí? Y obtenemos esa señal. Entonces, ya vamos a ver diapositivas más adelante, lo vamos a dejar planteado, pero ya estamos sabiendo entonces que es la sumatoria con una rampa lo que vamos a tener que hacer para obtener la señal de PWM. En cuanto al espectro, ¿no es cierto? Acá tengo el espectro donde se están produciendo, al igual que en la señal de PAM, bandas laterales, en este caso alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5FS, 6FS, etcétera, etcétera, donde en este caso las bandas laterales no solo van a tener más menos FA, sino que van a aparecer segundas bandas laterales y también terceras bandas laterales, y a medida que aumenta, digamos, el múltiple, la armónica del valor de frecuencia de clock, aumenta el número de bandas laterales que aparentemente son significativas. Sin embargo, o sea que podemos decir que en la teoría el ancho de banda es infinito, pero en la práctica este ancho de banda no va a ser infinito cuando lo transmitamos o cuando le enviemos este tren de pulso, sino que va a tener, vamos a decir, hasta acá nomás se envía. Entonces, insisto, vemos que hay espectros alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5FS. Las bandas laterales serán más menos FA, más menos 2FA. ¿Sí? Más menos FA, más menos 2FA, y ya empieza un esbozo de tercer par de bandas laterales. Aquí en 3FA ya la estamos viendo al tercer par de bandas laterales, y así seguimos. Bien, ya tenemos el microcap, el simulador abierto. Por un lado, tengo la señal moduladora, ¿no es cierto?, que tiene una frecuencia de 1 kHz. Le puedo mostrar qué es simplemente una señal senoidal de frecuencia 1 kilo y amplitud 1 voltio. Por otro lado, este es el clock, ¿no es cierto?, que tiene una frecuencia de 10 kHz, o sea que entre FS es igual a 10 veces FA, o sea que hay una relación de 5 veces mayor de lo que piden Nyquist. Este es el clock, donde tenemos también un ciclo útil que es pequeño, ustedes lo pueden calcular y es la diferencia, o sea, el ciclo útil sería de 20 micro. Bien, acá hemos dicho que el modulador de PAM es simplemente la multiplicación de las dos señales. Entonces, fíjense en que el generador NF simplemente multiplica la tensión del nodo 1 por la tensión del nodo 2. Y lo que yo digo es la señal PAM. Le pido el análisis, le hago correr y tenemos aquí en rojo el clock, ¿sí? En verde tenemos la señal analógica y en azul tenemos la señal PAM de salida, que obviamente estamos haciendo un muestreo natural, ya que hemos visto de que no pusimos un capacitor para hacer esa retención.
En el gráfico inferior tenemos el espectro, fíjense en qué es lo que dijimos también diapositivas anteriores, que son bandas laterales de más menos FA, ¿sí? Alrededor de FS, 2FS, 3FS, 4FS, 5, 6, 7, etcétera, etcétera. Entonces tenemos más menos FA, que hemos dicho FA es 1 kHz, 2FS más menos FA, 3FS más menos FA. Entonces, obviamente, si el valor de la frecuencia de clock disminuyera, ahí es cuando se empieza a producir el aliasing. Bien, entonces acabamos de obtener una señal modulada en PAM con el simulador. Veamos ahora la señal PAM con muestreo de techo plano. Entonces, para el muestreo de techo plano o techo superior, muestreo plano superior, se utiliza un circuito de muestreo y retención. Entonces, cuando la llave de muestreo está cerrada, ¿sí?, el capacitor C se carga. Se carga y va a retener este valor por el instante que la llave esté cerrada. Cuando la llave se abra, el capacitor se va a descargar sobre el amplificador de salida, produciendo que una señal de este tipo a la salida del amplificador. Esto es debido a la alta impedancia que presenta este amplificador operacional. Entonces la descarga va a ser muy lenta y la tensión de salida se va a producir de esta manera. Este sería el modulador, ¿no es cierto?, o el digitalizador, como se le llama el modulador. Y el demodulador, la manera de recuperar la información de banda base sería simplemente hacer pasar de nuevo esta señal por un filtro pasabajo o algo así como un detector de envolvente, perfectamente podría funcionar. Entonces veamos, hemos dicho que si ese es el periodo, que es 1 sobre Fs, que es la frecuencia de muestreo, y T chico, T minúscula, es el ciclo útil del pulso de muestreo. Entonces la señal PAM de techo plano se produce de esta manera. Toma el valor y luego retiene, mientras dure el pulso. Vamos a ver ahora una señal PAM con el microcap. Pasemos a verla. Veamos ahora el primero de estos procesos que hemos descrito y veamos la modulación PAM. Entonces, la modulación por amplitud de pulso, llamada modulación PAM, se utiliza una señal de pulso para muestrear una señal analógica. El resultado será un tren de pulso de ancho constante y posición constante, pero la amplitud de cada pulso será directamente proporcional a la amplitud de la señal de la información o de banda base o de la señal analógica en el momento del muestreo. Veamos en el dibujo, lo tenemos representado. Aquí tenemos la señal analógica o señal de banda base. A esta señal, ¿no es cierto?, una vez la tenemos acá dibujada en línea de punto, una vez digitalizada, la tenemos como la señal esta moradita azul, que sería la señal PAM. Tenemos que hacer la observación que el muestreo, porque hace el tren de pulso, la frecuencia de muestreo de este clock o de este tren de pulso, tiene que cumplir obviamente con el teorema de muestreo, teorema de Nyquist, que dice que Fs, la frecuencia de muestreo, tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima de la banda base. Hay otra observación, observemos que esta no es la señal PAM, no es una señal digital, sigue siendo una señal analógica. Entendiendo por señal digital aquella señal que tiene 2 niveles de amplitud, un 0 lógico y un 1 lógico. Hay 3 métodos para hacer el muestreo, ¿no es cierto? El ideal, que es muestrear con un tren de impulso, o decir con un tren de pulsos cuya amplitud es despreciable, es lo mismo que decir un impulso. Ese es el ideal, no existe el método ideal, lo mencionamos porque esta es la primera idea. El muestreo natural, que es un pulso de ancho corto con amplitud variable,
y de techo plano, muestreo de techo plano, que hace muestreo y retención, porque el techo de la salida de la señal PAN es horizontal, no sigue a la señal analógica. El proceso se refiere a la modulación PAN por amplitud de pulso y el resultado entonces será una señal con valores analógicos no enteros. Este sería el muestreo natural, que no existe. Este es el muestreo ideal. El siguiente es el muestreo natural, donde el techo, ¿sí?, el del pulso, sigue a la señal analógica. Y aquí abajo tenemos el muestreo de techo plano, donde el techo es absolutamente horizontal o plano y toma el valor más próximo a la señal analógica. Con respecto al muestreo natural, ¿cómo se realiza este muestreo natural? Hemos dicho que el muestreo era simplemente la multiplicación de la señal analógica, lo dijimos hace ratito, de la señal analógica por la señal que proviene de un clock o mediante un pulso de muestreo. Entonces, ¿quién va a hacer esa multiplicación? Y bueno, podría ser, y ya vimos cómo hacerlo, lo hicimos anteriormente con un anillo de diodo, pero se podría hacer con FET también, ¿sí? Ese pulso para que sea más rápido, por las impedancias, etc. Entonces, cuando la llave, ¿no es cierto?, se conecta, ¿sí?, cuando el interruptor, se abre, el pulso a la salida, cuando el interruptor se abre, el pulso, si está abierto, sale el valor de la señal analógica de entrada. Ahora, cuando la llave se cierra, ¿no es cierto?, esta señal se pone a masa y por lo tanto, aquí a la salida sale 0, ¿sí? Entonces tenemos llave abierta, llave cerrada, llave abierta, llave cerrada. Entonces, esta llave está comandada por estos pulsos de muestreo que provee un clock. Esta sería la forma más sencilla, esta es la forma en que se muestrea. Insisto, esto ya lo hicimos con un modulador balanceado y logramos de esta manera las señales analógicas que teníamos. En este caso vamos a usar el mismo sistema para lograr una señal modulada en PAM. Por otro lado, ¿cómo se demodula esa señal? Entonces, si esta señal ya sea de techo plano o con muestreo, con muestreo de techo plano o con muestreo natural, se la hace pasar simplemente por un filtro pasabajo, se vuelve a recuperar la información de banda base, puesto que la información, fíjense en que está yendo en la envolvente. O sea que podríamos decir que es un tipo de AM con señales digitales. Entonces, esta sería la situación para modular y para demodular la señal de PAM. O modular o digitalizar y luego hacer la conversión digital analógica. Con respecto al muestreo, ¿qué tenemos que decir? Si la tasa de muestreo es FS, es mucho mayor que la frecuencia que FA, la señal PAN se va a parecer claramente a la señal del mensaje. O sea, el aspecto del PAN va a ser casi idéntico al del mensaje. Sin embargo, si se reduce la frecuencia de muestreo o aumentara la frecuencia del mensaje o de la información, el parecido se vuelve menos visible. O sea, no depende del valor en sí de FS ni del valor en sí de FA, sino de la relación que existe entre FS y FA, o sea, entre frecuencia de muestreo y frecuencia máxima de la banda base. Y cuanto menor sea esta relación, menor será el parecido. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque cuanto menor sea la relación, mayor distorsión por aliasing vamos a tener. Entonces, menor será el parecido porque la señal va a salir distorsionada. Si los impulsos son estrechos, o sea, con respecto al tren de pulsos, nos podemos preguntar qué tamaño va a tener el tren de pulso, qué tamaño tiene la parte activa y qué tamaño, o el ciclo útil, y qué tamaño tiene el tiempo que el pulso permanece en cero. Entonces, si los pulsos son estrechos, o sea que si el tiempo del ciclo útil es pequeño, las señales PAN van a requerir poca potencia de transmisión y se va a prestar
fácilmente para la multiplexación por división de tiempo. O sea que me conviene que los pulsos sean estrechos, que el ciclo útil sea pequeño. Las señales PAM se ven afectadas por el ruido, tanto como las señales analógicas. Y sí, porque a la larga la información está yendo en la amplitud. Sin embargo, la modulación por amplitud de pulso es el primer paso indispensable para la conversión de señales analógicas a digitales. La señal PAM es una señal discreta, no es una señal digital. Insisto, porque llamamos digital a aquellas señales que tienen dos niveles, un 0 y un 1, o un alto y un bajo. Sin embargo, podemos decir también que las señales con muestreo natural, como es con el muestreo de techo plano, pueden ser regeneradas más fácilmente que las PAM. Por lo tanto, las de techo plano puede ser que sean menos influenciadas por el ruido que las naturales. Bien, como dijimos, el primer paso para digitalizar una señal analógica es muestrearla a la señal. Entonces, mediante el muestreo, una señal analógica se va a convertir en una secuencia de muestras discretas de la señal a intervalos regulares. Insisto, es el primer paso. En 1928, Harry Nyquist llevó a cabo la demostración matemática de que es posible reconstruir una señal analógica limitada, o sea, que con un ancho de banda limitado, a partir de muestras periódicas, siempre que la tasa de muestreo sea por lo menos el doble de la frecuencia de la componente de la señal, la componente más alta de frecuencia de la señal. Esto lo demostró matemáticamente Harry Nyquist. Entonces, el teorema llamado teorema de muestreo, teorema de Nyquist, dice que una señal continua de energía finita y limitada en banda, o sea, con un ancho de banda limitado, sin componentes espectrales por encima de una frecuencia FA máxima, o sea que FA máxima es la componente de frecuencia más alta de esta señal, queda descrita completamente especificando los valores de la señal a intervalos 1/2 de FA máxima. O sea, 2 muestras, ¿no es cierto?, por periodo, como mínimo. Entonces, Nyquist dice, ¿no es cierto?, de que tomando esta tasa, la señal podrá ser reconstruida. Entonces decimos que la frecuencia de muestreo tiene que ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia más alta que la señal de entrada. Fs mayor o igual que 2 FA máxima, donde FA máxima es la máxima frecuencia de la señal moduladora. Por ejemplo, en la práctica, en realidad, la frecuencia de muestreo debe ser bastante mayor que el doble de la frecuencia máxima para transmitir, es lo que se está usando. O sea, no se usa igual, se usa mayor y bastante mayor. Por ejemplo, demos ejemplo. En telefonía, se emplea una tasa de frecuencia, de muestreo de 8 kHz para una frecuencia de audio máxima de 3.3 kHz. Sin embargo, la tasa de muestreo es de 8. En los sistemas de discos compactos, o sea, de los CD, que tiene una tasa de muestreo, los CD, que es, audio digitalizado, que se guarda en estos sistemas, en los CD, tiene una tasa de muestreo de 44.1 kHz y la frecuencia de audio mayor es de 20 kHz. Entonces, normalmente nunca se usa el igual, sino siempre el mayor. ¿Y qué pasa si no se cumple el teorema de muestreo? Bueno, resulta que un circuito de muestreo, como lo vamos a ver a continuación, es simplemente un multiplicador de señales. Se multiplica la señal con un pulso que proviene de un clock. Entonces, a la salida, obviamente, va a salir lo que nosotros sabemos que sale de un multiplicador de señales, que sale la señal, la parte lineal, salen los productos cuadráticos y salen las sumas y diferencias
de todas las señales, o sea, de la portadora más 2 FM, dos portadoras, o sea, más menos 2 FM, o sea, con las bandas laterales, y va a salir entonces un espectro. Veamos cómo sería el espectro de multiplicar una señal que tiene frecuencia máxima FA con un clock que tiene frecuencia FS. Entonces tengo entre 0 y FA máxima, tengo el audio. Luego tengo un espectro centrado en FS y que tiene bandas laterales hasta FS más FA y a FS menos FA. Pero también ahí, recordemos que el clock es una señal cuadrada, por lo tanto va a tener una segunda armónica, se va a producir una segunda armónica, una tercera, una cuarta, etcétera, etcétera. Hay 2 FS con más y menos FA con las bandas laterales. Luego 3 FS más y menos FA. Entonces, en este caso se ha cumplido bien, en este caso justo FS es igual a 2 FA máximo. Esto que estamos planteando y que tenemos dibujado. Pero si no se cumple el teorema de muestreo y FS es menor que FA máximo, se va a producir lo que se llama la distorsión por aliasing o distorsión por superposición, también llamada fallover, y esta distorsión me produciría un espectro de este tipo. Por ejemplo, si esto es la señal de audio FA, aparece el espectro FS menos FA y FS más FA, y aparecen superposiciones, que lo tenemos pintado, superposiciones en el espectro. Bueno, esto ocasiona distorsión llamada aliasing, y ya les voy a contar por qué toma ese nombre de aliasing, ¿sí? Entonces, acá sería el espectro de una señal que tiene distorsión por aliasing. Obviamente, esta distorsión no nos gusta, ¿no es cierto? Trae aparejado pérdida de información. Entonces, ocurrió que las frecuencias laterales de una armónica se enciman a la banda lateral de otra armónica. La frecuencia que se encima se le llama alias, ¿no es cierto? En este caso yo he encimado bandas. Se le llama alias de la señal de entrada y por eso se le llama aliasing. Vamos a dar un ejemplo numérico, un minutito. Si una frecuencia lateral, alias de la primera armónica, se encima al espectro de entrada, no va a poder ser eliminada por ningún filtro. O sea que a estas frecuencias alias no se las puede eliminar. Veamos el ejemplo. Supongamos que el audio es de 4 kilos, yo tomé FS de 8 kilos, pero se nos filtró una armónica, ¿no es cierto? Ingresó una armónica de 5 kilos. Entonces, acá tengo FS, que la frecuencia de muestreo que es 8 kilos, y entonces la banda lateral inferior va a ser FS menos FA, que es 5 kilos, entonces me queda en 3. Por lo tanto, a esta frecuencia de 3 kHz que se generó debido a la banda lateral inferior, es la que se le llama la frecuencia alias, ¿sí? Entonces, esta frecuencia de 3 kilos no estaba presente en el espectro original, ¿sí? O puede ser que haya habido alguna de 3 kilos, pero esta azul que tengo ahí no estaba presente en el espectro original. Esta la generó la banda lateral inferior cuando se hizo la multiplicación o el heterodinaje de la señal. Entonces, ¿qué se hace para evitarla? Primero, cumplimos a rajatabla el teorema de Nyquist y hacemos que FS sea mayor que 2 veces FA máxima. Y segundo, antes de muestrearla a la señal, se va a poner un filtro pasabajo llamado filtro anti-aliasing, que va a tener atenuación grande a frecuencias superiores a FA, o sea, una gran caída a frecuencia FA máximo. Y bueno, como ya dijimos, el muestreo se realiza a una frecuencia ligeramente mayor que la de Nyquist, pero siempre mayor, lo que va a producir una banda de guarda entre los espectros vecinos, facilitando el filtrado en la recuperación de la señal original. O sea que con estas consideraciones no solo no se va a producir el aliasing, sino que estas bandas se van a separar y no van a estar pegadas.
produciendo, insisto, una banda de guarda. Para eso, normalmente uno toma la frecuencia de muestreo un 10% mayor que 2 veces FA. Ese es el ligeramente mayor al que hacemos referencia. Aproximadamente, bueno, cada autor o cada ingeniero toma, digamos, tiene su propio criterio, pero un buen criterio es entre un 5 y un 10% mayor que la frecuencia FA máxima.